18 de noviembre de 1870. En el exterior del imponente edificio del Colegio de Cirujanos de Edimburgo, situado en la calle Nicholson, se congregaba una muchedumbre que impedía el tránsito de viandantes y de carruajes. Los curiosos se agolpaban por los rincones, expectantes. El día estaba gris, plomizo. Había llovido durante la noche y las callejuelas aledañas estaban embarradas. El aliento de los hombres que allí se encontraban se condensaba delante de sus rostros y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Y por fin, aquello a lo que estaban esperando llegó. Primero se oyó el golpeteo regular y seco de unos tacones sobre el suelo adoquinado y el susurro de las largas faldas rozando el suelo al caminar. Y por fin aparecieron 7 mujeres que se dirigían al Colegio de Cirujanos para hacer un examen de anatomía. 7 mujeres que tan solo unos meses antes habían sido admitidas en la Universidad de Edimburgo para cursar los estudios de medicina, en la que entonces ya se consideraba una de las instituciones más prestigiosas del mundo en este campo del saber. 7 mujeres que, lejos de recibir los aplausos por ser las primeras en tener la osadía de querer cultivar su mente y prestar un servicio esencial para su sociedad y su país, recibieron insultos, gritos, les arrojaron bolas de barro y de basura, les tiraron del pelo y de la ropa, las amenazaron de muerte. «Magdalenas», las llamaban, en referencia a la prostituta que seguía a Jesús, según el Nuevo Testamento. «¡Zorras! ¡Degeneradas!». Si sintieron miedo, no lo demostraron. Se abrieron paso entre la multitud y, sin perder de vista su objetivo, llegaron a la puerta del colegio donde finalmente se les permitió la entrada para completar un paso más en su objetivo de ser las primeras mujeres en estudiar en una universidad británica. La escena que acabamos de presenciar corresponde a la revuelta del Colegio de Cirujanos. Pero, ¿qué llevó a esta demostración de odio y desprecio hacia ellas? ¿Qué innombrable crimen habían cometido estas 7 señoritas para merecer tal trato? ¿Y qué pasó después? En el episodio de hoy os voy a contar la historia de las 7 de Edimburgo, un grupo de mujeres pioneras que desafiaron las normas de la época y con su persistencia y energía abrieron el camino a innumerables otras mujeres que les siguieron la estela. Las 7 de Edimburgo. Unos meses antes de estos eventos, Sophia Jex-Blake, nacida en 1840 en Hastings, Inglaterra, había solicitado una plaza para entrar en la Universidad de Edimburgo, para estudiar allí la carrera de medicina. En 1865 había viajado a Estados Unidos y había trabajado con la doctora Lucy Ellen Sewell, y allí se dio cuenta de que su vocación no era otra que la de convertirse en doctora. Intentó entrar en la Universidad de Harvard, pero su solicitud fue rechazada porque esta institución no tenía los medios para atender a una estudiante del sexo femenino. Sin darse por vencida, intentó entrar en la Escuela de Medicina de Elizabeth Blackwell, en Nueva York, pero en aquella época falleció su padre, y Sofía decidió regresar a Inglaterra. No abandonó su sueño. En marzo de 1869 solicitó una plaza para estudiar en la Universidad de Edimburgo, que tenía fama de ser una institución más abierta y más receptiva a los cambios de la época. Pero le negaron la plaza, aduciendo que la universidad no iba a adaptar su sistema de organización para una sola estudiante del sexo femenino. Sin dejarse intimidar, Sofía comenzó una campaña de reclutamiento a nivel nacional,
puso anuncios en varios periódicos, animando a otras mujeres a unirse a su petición y a estudiar medicina en Edimburgo con ella. Tuvo éxito. Aquel mismo verano, Sofía y otras 6 mujeres entregaron sus solicitudes para entrar en el Colegio de Médicos. A la universidad no le quedó más remedio que admitirlas. Las 7 de Edimburgo fueron Sofía Jex-Blake, que durante toda su carrera asumió el rol de líder del grupo, Mary Anderson, nacida en Escocia, Emily Bovell y Isabel Thorne, de Londres, Matilda Chaplin, inglesa nacida en Francia, Edith Pesci, también inglesa del condado de Essex, y Helen Evans, de Irlanda. 7 mujeres que, orgullosas, comenzaron a dar los primeros pasos en una universidad que hasta aquel momento solo había admitido hombres. No se lo pusieron fácil. Antes de comenzar los estudios tenían que aprobar un examen de acceso al que asistieron 160 aspirantes. Tuvieron que prepararse sin más ayuda que la que se prestaban mutuamente y aún así de las 7, 4 acabaron en el top 10. ¿Quería decir esto que la situación iba a volverse cada vez más fácil y más cómoda para ellas? Ni de lejos. No podían ir a las mismas clases que sus compañeros hombres y quedaban a expensas de que los profesores de las diferentes asignaturas les dieran clase en aulas separadas y siguiendo un horario diferente. Además, se les hizo pagar una tasa más alta por este motivo, por estar en unas clases de número más reducido. Tampoco se les permitía la entrada en diversas salas y secciones del hospital para hacer las prácticas, ya que se consideraba que las mujeres tenían una disposición demasiado delicada como para ser expuestas a las repugnancias de diferentes enfermedades y afecciones. Pero nuestras 7 no se dejaban achantar y no perdieron de vista su objetivo en ningún momento, obteniendo excelentes resultados académicos en todas las pruebas y exámenes, demostrando que en cuanto a capacidades intelectuales y de trabajo, no eran el sexo débil. Pero si recuerdas el comienzo de este podcast, la revuelta del Colegio de Cirujanos en noviembre de 1870, verás que sus éxitos alimentaron las envidias y los recelos de muchos compañeros de estudios varones, alentados por algunos de los profesores que argumentaban que no era moral que unas mujeres tuvieran una preferencia tan clara por el estudio de la medicina y que solo indicaba que probablemente fueran prostitutas reformadas o personas con la mente enferma. Como mucho decían, debían prepararse para trabajar como matronas, pero nada más. Alentados por estas palabras, la turba se congregó allí aquel día para enseñarles una lección y mandarles un mensaje muy claro. Aquí no se os quiere. Buscad un marido, tened hijos, y no os metáis en los asuntos que no os corresponden. Pero afortunadamente la revuelta también tuvo el efecto contrario y supuso un punto de inflexión. Otros estudiantes se pusieron de su parte, tomaron la determinación de defenderlas, de protegerlas en sus trayectos de casa a clase y de clase a casa, y se enfrentaron a sus propios compañeros para hacerles ver el tratamiento inhumano y humillante que las 7 valientes de Edimburgo estaban recibiendo simplemente por no querer limitarse a los roles de género de la época. La prensa se hizo eco de la revuelta y las 7 empezaron a ganarse cada vez más defensores y simpatizantes, entre ellos el famoso naturalista inglés Charles Darwin, que entró a formar parte del Comité General para asegurar una educación completa en medicina para las mujeres, de más de 300 socios en todo el país. A pesar de todo, al terminar sus estudios en 1873, a nuestras 7 de Edimburgo no se les permitió graduarse en medicina. Además, el Tribunal de Justicia falló por mayoría que la universidad no debía haberlas admitido en primer lugar, justificando la decisión
de no otorgarles el título de graduadas en medicina y cirugía que les abriría la puerta a ejercer la profesión. Lejos de rendirse, Sofía volvió a Londres y continuó haciendo campaña para que se reconocieran sus estudios y los de sus compañeras, algunas de las cuales pudieron ejercer la medicina en otros países, tales como Francia o Alemania. Sus esfuerzos dieron fruto y en 1876 se aprobó una ley por la que a los tribunales examinadores de las universidades se les permitía tratar a hombres y mujeres del mismo modo. Y ese mismo año, el Colegio de Médicos de Dublín comenzó a emitir licencias para ejercer la medicina a cualquier persona que hubiera terminado sus estudios en este campo, haciendo posible que nuestras 7 pudieran por fin abrir sus propios hospitales y clínicas, tanto por Escocia como por otras partes del Reino Unido y del mundo entero. El 4 de abril de 2019, 150 años después de que comenzaran sus estudios, las 7 de Edimburgo recibieron un emotivo homenaje en su alma mater, que organizó en su honor una ceremonia de graduación en la que póstumamente se les otorgó a todas el título de graduadas superiores en medicina y cirugía. Así, se les dio el reconocimiento a sus esfuerzos como mujeres pioneras, excelentes en su campo y referentes en el camino hacia la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Hablemos de Escocia en castellano. Solo unos minutos para conocer una Escocia sorprendente. Guión y locución: Maite Gallego. Producción: J.C. Loaiza.